Con este video vamos a tratar de demostrar cómo calcular la depreciación a través de varios de los métodos que normalmente vamos a encontrar en cualquiera de los libros de contabilidad. Vamos a empezar primero con el método de línea recta. Tenemos acá a mano derecha el ejemplo, que realmente es uno de los métodos más simples y más sencillos. En el ejemplo dice que se compra un vehículo por un valor de 10.500.000 con un valor residual, recuerden, residual o rescate, o básicamente es lo mismo, de 1.500.000 y una vida útil total de 10 años. Entonces, la fórmula me dice para el cálculo de la depreciación en forma de línea recta, dice que lo tenemos acá a mano izquierda, que debe ser el costo del activo menos el valor residual dividido entre la vida útil. Eso me va a dar el monto de la depreciación anual, y si lo divido entre 2 obtengo el monto de la depreciación mensual. Entonces acá lo tengo yo ya montado, 10.500.000, que es lo que vale el vehículo, menos el 1.500.000 de valor residual dividido entre 10. Si ejecutamos esta fórmula, entonces vamos a hacer los 10.000, vamos a hacerlo aquí en forma manual. 10.500.000 menos 1.500.000, todo dice dividido entre 10, entonces lo vamos a ir entre paréntesis para hacer la división entre 10 años de vida útil. Eso me da 900.000, quiere decir que la depreciación de este vehículo va a ser de 900.000 anuales. Si divido esos 900.000 entre 12, pues voy a encontrar la depreciación mensual, que serían 75.000 mensuales. El ejemplo no lo dice, pero aquí yo les agregué, si la fecha de compra de este vehículo hubiese sido el 30 de abril del 2020, ¿cuál sería la depreciación, o cuánto, sería la depreciación al cierre fiscal del año, que sería el 30 de diciembre del 2020? Entonces, del 30 de abril al 30 de diciembre tenemos que determinar la cantidad de meses. Bueno, ya yo la saqué, son 8 meses las que van ahí. Entonces significa que tenemos que calcular la depreciación para cerrar el año 2020 de 8 meses. Entonces vamos a multiplicar la depreciación mensual, que la tenemos acá, por 8 para saber cuánto es la depreciación de esos 8 meses. Son 600.000. Entonces vean que haremos un registro que se llama gasto por depreciación por 600.000 contra depreciación acumulada del vehículo por los mismos 600.000. Ahí le podemos poner en la explicación para registrar la depreciación del vehículo por el año 2020. Básicamente eso sería para el método de línea recta. Vamos con el otro método, que sería horas máquina. Entonces, por acá más abajo tenemos el ejemplo para el método de horas máquina. Vamos a ver, la fórmula viene siendo muy parecida a la de línea recta. Dice que la fórmula es igual costo del activo menos el valor residual, solo que ahora dividido entre la vida útil, pero la vida útil ya no estaría en años, sino me la estarían dando en horas de vida útil. Se supone que son activos aquellos que van a trabajar muchas horas durante un día o un periodo. Entonces el fabricante nos da su vida útil en cantidad de horas a trabajar. Viene un ejemplo acá, dice: se adquiere una máquina en enero del 2012 por 920.000 precio de la factura, más 10.000 de flete y 20.000 de gastos de instalación. Se estima que su vida útil será de 20.000 horas en total, y al 30 de septiembre se ha utilizado ya 2.200 horas. Bien, valor de residual no dice, o sea que es 0. Valor total de la máquina, recordemos que el valor total de un activo es el precio de la factura más cualquier elemento adicional que usted vaya a gastar para ponerlo en cantidad o en modo de poder ser utilizado. Entonces vamos a sacar el costo total de la máquina, sería en este caso sería los 920.000, ¿verdad? Más los 10.000 que estamos invirtiendo en fletes, más los 20.000,
que estamos invirtiendo en gastos de instalación. Entonces la máquina en total nos estaría costando 950.000. Ese es el costo total de la máquina. Ok, entonces dice que la depreciación de esta máquina es el costo de la máquina dividido entre su vida útil en horas máquina. Aquí tenemos el total de horas máquina que el total de horas que la máquina nos va a poder funcionar, que son 20.000, ¿correcto? Entonces la depreciación de esta máquina va a ser valor de la máquina menos valor residual que no tenemos, dividido entre la cantidad de horas que ella va a poder trabajar. O sea que tiene con esta fórmula calculamos la tasa de desgaste de la máquina por hora. Significa que esta máquina se va a desgastar o se va a depreciar 47,5 colones por cada hora que esté funcionando, ¿correcto? Entonces, eso me da la tasa de depreciación por hora. Ok, entonces, ¿cuánto sería la depreciación de esta máquina tomando en cuenta la cantidad de horas que fue utilizada? Dice que en el periodo al 30 de septiembre, la máquina se le utilizó 2.200 horas. Entonces, la depreciación va a ser igual a la tasa por hora por la cantidad de horas que haya sido utilizado el activo. Entonces, si tenemos que la tasa es de 47,5, ¿verdad? Que fue lo que nos calculamos arriba, y la cantidad de horas fue de 2.200. Entonces la depreciación, ahí está ya calculada, bien. La depreciación va a ser de 104.500, que es la multiplicación de la tasa por la cantidad de horas que funcionó la máquina. Igual vamos a hacer el registro que está acá. El registro, recuerden que les dije que siempre iba a ser el mismo, lo voy a copiar acá. Bueno, no me va a caber ahí, entonces copiamos solo esto sin la... El registro nunca cambia, entonces el registro siempre va a ser el mismo, lo voy a copiar, bien. Gasto por depreciación por 104.500 contra depreciación acumulada, pero no del vehículo, sino en este caso tenemos que ponerle de la máquina. Y listo, tenemos el registro contable ya hecho sobre este caso. Recuerden que el registro siempre es el mismo, las mismas cuentas, nada más que varía el monto. Bien, ahora tenemos el método de unidades producidas, que lo tenemos por acá. También en el ejemplo vamos a utilizar la misma máquina. En este ejemplo me dice si la máquina, la vida útil, me la dieran en unidades y el total de unidades que esta máquina podría llegar a producir es de 10 millones durante su vida útil. Entonces ya la vida útil no me la están dando en horas, sino ahora en unidades. La fórmula va a ser la misma: costo de la máquina menos valor residual dividido entre la vida útil, en este caso en unidades. Voy a obtener con eso la tasa de depreciación por unidad. Y luego voy a tener que multiplicar esta tasa de depreciación por unidad, por la cantidad de unidades producidas para encontrar la depreciación del activo. ¿Okay? Entonces vamos otra vez. Ya sabemos que el valor total de la máquina fue de 950.000, ¿verdad? Sumándole todos los costos adicionales que tuvimos para ponerla funcionando. Lo vamos a dividir en este caso entre 10 millones, que es la cantidad de unidades que me dice el ejercicio que va a poder producir la máquina. Si hacemos esta división ahora, entonces vamos a encontrar la tasa de depreciación por unidad. Significa que esta máquina, ahora, si fuera el caso de unidades, la vamos a depreciar 0,095 colones por cada unidad que logre producir. Recuerden que les conté que es muy común en fotocopiadoras, por ejemplo, que se deprecien por unidades porque traen un contador de copias y traen en el manual un total de copias que ellas pueden producir. Bien, entonces la depreciación va a ser igual a la tasa que se calculó por unidades multiplicado por la cantidad de horas que ella ha sido utilizada. Entonces, si vamos a calculemos la depreciación. Va a ser igual a la tasa, que fueron estos 0,95,
por la cantidad de horas que se puso a trabajar, que acá en el ejemplo, como pueden ver, dicen que al cierre del 2012, la máquina ha producido 240.000 unidades. Entonces, 240.000, vamos a hacer la multiplicación de las 240.000 unidades por la tasa que ya calculamos de 0,95, o sea que serían 22.800 la depreciación que iríamos a registrar por concepto de el desgaste de esta máquina por las unidades que ha producido. Haríamos otra vez, igual como les dije, este mismo registro, el registro no va a cambiar en su forma, ¿verdad? Entonces, gasto por depreciación, vamos a tomar los 22.800 contra depreciación acumulada de la máquina 22.800. De ahí tendríamos cuánto es la depreciación a registrar de este periodo por el método de unidades producidas. Nos queda el último método de los que vimos, que se llama el método de suma de dígitos, que es un poquito más complejo. Vamos a ver si nos da chance en el transcurso de este video de hacerlo todo. Y si no, pues lo continuamos en otro video para aprovechar el espacio que tenemos. Ok, entonces en el método de suma de dígitos yo les dije que teníamos, antes de hacer la tabla de la depreciación del método de suma de dígitos, que es conveniente hacer una tabla con cada uno de los años, pues calcular, hacer 3 pasos adicionales. ¿Qué significa el método de suma de dígitos? Significa que es un método que calcula la depreciación un tanto más acelerada, le aplica más depreciación en los primeros años que en los últimos a cada activo, y es muy útil para activos tales como equipo electrónico, equipo de cómputo, vehículos cuando se utilizan para trabajo pesado, por ejemplo, camiones de reparto, vehículos que se utilizan para taxi o para empresas que se dedican a hacer rentacar, por ejemplo. Bien, entonces el paso 1 es determinar el valor neto del activo. Para el método de suma de dígitos vamos a utilizar el mismo ejemplo del vehículo, que tuvo un valor de 10.500.000 y con un valor de rescate de 1,5 millones y una vida útil de 10 años. Okay, es el mismo ejemplo que vamos a utilizar. Entonces, paso 1 dice encontrar el valor neto del activo. Bien, el valor neto del activo va a ser el costo menos el valor residual. Entonces, el costo de este vehículo fue de 10.500.000 y el valor residual decía que era de 1.500.000. Entonces el valor neto es la resta entre el costo menos el valor residual, o sea 9 millones. Ese es el valor neto de ese activo, ¿verdad? 9 millones, este es el valor que vamos a depreciar a través del método de suma de dígitos. Ya tenemos el paso 1, el primer dato que ocupábamos, que es este, es el primer dato que vamos a requerir para hacer el cálculo de la depreciación. El segundo paso es sumar los dígitos de la vida útil. ¿Qué significa sumar los dígitos de la vida útil? Significa sumar, si la vida útil son 10 años, como en este ejemplo, sumar los dígitos del 1 al 10. Entonces podemos hacerlo a mano, 1 más 2 más 3 más 5 más 4 más 7, o podemos hacerlo con esta fórmula que la teoría nos da, que dice que la suma del 1 a cualquier número que usted quiera está dado por la fórmula x igual n por n más 1 entre 2, donde x va a ser la suma total de dígitos y n va a ser la vida útil del activo. Así sean 5 años, 8 años, 10 años, vamos a utilizar como n la vida útil del activo. Ok, si yo hiciera la suma de dígitos, tengo que sumar los números del 1 al 10. Entonces, n es 10 porque la vida útil de este activo son 10. Entonces, la suma de los dígitos va a ser 10 multiplicado, vean la fórmula, abrimos un paréntesis, por 10 más 1, cerramos el paréntesis, bien, dividido entre 2, entonces le vamos a agregar otro paréntesis para hacer la suma, la división, perdón. Vamos a agregar otro paréntesis acá, para nosotros hacer la división, dividido todo entre 2, ¿ok? Entonces me dice que son 55. Los números del 1 al 10 sumados, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 9, suman 55. Eso se llama la suma de dígitos de la vida útil. Ya la tenemos, el segundo paso. El tercer paso es definir las fracciones. Ok, significa que la vida útil, como lo podemos ver acá, que el ejemplo está desarrollado, la vamos a definir
para el año 1 con la fracción más grande que podamos tener entre la suma de dígitos y la vida útil que empieza en 10 años. O sea, la vida útil es de 1 a 10 años. Entonces, la fracción más grande que podemos hacer entre todos los dígitos del 1 al 10 versus 55 es 10 entre 55. Entonces, la primera fracción que vamos a utilizar para depreciar este activo es de 10 entre 55. Esa es la fracción más grande que podemos hacer entre el número 10 y el 55. El 55, que es la suma de dígitos, siempre va a ser el denominador de la fracción, y los años de vida útil siempre van a ser el numerador en forma descendente. O sea que la segunda fracción que vamos a utilizar es 9 entre 55. La tercera fracción que vamos a utilizar sería 8 entre 55, y así 7 entre 55, 6 y sucesivamente, como la podemos ver por acá. Entonces yo acá tengo la tabla, ya agregué la información que ocupamos. Primero, valor neto del activo, aquí lo teníamos calculado. Segundo, vida útil del activo, el activo me dice el ejemplo que son 10 años. Y tercero, la suma de los dígitos de los años. Entonces la tabla dice que vamos a calcular la depreciación del año 1 al año 10. En el año 1 utilizamos como numerador la más alta fracción y el denominador la suma de dígitos, o sea 10 entre 55. Acá yo puse 10 entre 55, Excel me lo simplificó, que es igual a 2 onceavos, que es quinta de 10, 2, quinta de 55, 11, entonces está simplificado. Ok, si ya tenemos las fracciones ordenadas en forma descendente del 10 al 1 acá, para los años del 1 al 10, entonces vamos a colocar acá el valor neto del activo. Bien, 9 millones. Y la depreciación anual va a estar dada por la multiplicación de la fracción que hemos definido para cada uno de los años, multiplicado por la vida útil del activo. Entonces, en este vamos a multiplicar la fracción por el valor neto del activo. Entonces dice que la depreciación para el primer año de este ejemplo es de 1.636.000. Si lo dividimos, como dijimos, entre 12, vamos a encontrar la depreciación mensual, que sería de 136.364. Así sucesivamente vamos a hacer todos los años. Vean que en el año 2 igual usamos los mismos 9 millones, pero la fracción ahora es 9 entre 55, entonces la depreciación va a ser un poquito menos. Vamos a multiplicar esta fracción por el valor neto del activo y ahora es 1.472.000. Vean que en el primer año carga una depreciación muy alta y en el segundo ya va bajando. Vamos a encontrar la depreciación mensual para este segundo año dividiendo entre 12. Vean que si yo calculo aquí la depreciación del último año, 9 millones, ¿verdad? Bueno, perdón, puse 90. 9 millones. Si yo calculara la del último año por la última fracción, que es 1 entre 55, vamos a multiplicar 1 entre 55 por 9 millones para no hacer toda la tabla. El último año son 163.636 versus el primero, que es 1.636.000. Vean la gran diferencia, o sea que el activo se deprecia enormemente en el primer año y muy poquito en los últimos años. Pero por eso es, porque es un método de depreciación acelerada. En los primeros años calcula más, en los últimos años menos, para equipo que tiene alto trabajo, mucho trabajo. Entonces, ahí tenemos la tabla. Ustedes la podrían rellenar multiplicando todas las fracciones por el valor neto, como lo está acá, y encontrar la depreciación para cada uno de los años. Una vez que tenemos la tabla ya llena o confeccionada para el activo, tenemos que determinar la depreciación de cada uno de los años que nos vayan pidiendo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que este activo se compró el 30 de abril del 2020. Entonces, si yo quisiera registrar la depreciación al 30 de diciembre del 2020, que sería el primer cierre fiscal para este activo, tendríamos que primero saber cuántos meses hay del 30 de abril al 30 de diciembre, que ya dijimos que son 8 meses. Bien. Entonces, ¿cómo sería la depreciación para el cierre del año 2020? Sería tomar la depreciación mensual de la primera línea acá, que son 136.364, y multiplicarla por 8 meses. Entonces, el gasto por depreciación para el primer año sería simplemente este primer mes, esta primera línea o la depreciación mensual de la primera línea multiplicado por 8, que son los meses que requiero, 1.090.000, ¿correcto? Entonces hago el registro que es gasto por depreciación acumulada por 1.090.000. Ya tengo el cerrado del año fiscal
2020. Ahora, ¿qué pasa al 30 de diciembre del 2021? Bueno, al 30, ahí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque al 30 de diciembre del 2021 yo necesito registrar desde el 30 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2021. Básicamente son 12 meses, o sea, no hay mucho que pensarlo. Pero la gran diferencia es que esos 12 meses ahora no son una simple multiplicación de la depreciación mensual por 12. ¿Por qué? Porque la tabla tiene depreciaciones mensuales diferentes para cada año, ¿lo ven? Ya nosotros tomamos en el primer año 8 meses de esta línea. ¿Cuántos meses quedaron en esta línea? Quedaron 4. Entonces significa que para el año 2021 tenemos que tomar 4 meses que quedaron pendientes en esta línea y para completar el año 8 meses de esta segunda línea. Entonces la depreciación para el segundo año, o sea, el 2021, tendría que ser un combinado de 4 multiplicar la primera línea por 4 y la segunda línea por 8. Entonces, si yo quiero calcularlo, aquí ya lo hice yo, multipliqué esta primera línea por 4, hagámoslo de nuevo, sería multiplicar esta depreciación por 4, porque ahí quedaron 4 meses que no hemos registrado, solo registramos 8 en el primer año. Y la segunda línea, que sería multiplicar esta línea por 8 meses, que son los que ocupamos para completar el año. Sumar los dos y nos da 1.527.000. Esa sería la depreciación que tendríamos que registrar para el año 2021. Aquí lo vamos a jalar para hacer el registro. ¿Ven? Y ya tendríamos el registro de gasto por depreciación contra depreciación acumulada para el segundo año. Claro que aquí lo único que ustedes tienen que tener en cuenta, o el detalle, es que este da así 8 el primer año y luego el segundo año 4 meses de este y 8 de este. Si la fecha de compra no fuese el 30 de abril, fuese cualquier otra fecha, pues esta división o este fraccionamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque puede que sean en el primer año 2 y entonces en el segundo solo tomé 2 y entonces en el segundo año tenga que tomar 10 y 2, 10 de acá y 2. Podría ser. Eso va a depender de cada una de las fechas de compra del primer año. Es la que va a afectar el resto de todos los demás años. Ahí más adelante yo les voy a hacer otro ejemplo con una fecha de compra diferente para que lo vean. Entonces, así tendríamos el cálculo de la depreciación por el método de suma de dígitos. Vean que el primer año es muy sencillo, multiplicar los meses que han transcurrido por la primera línea, pero el segundo es donde se combinan dos líneas para encontrar la depreciación de todo el año. Es lo único que tiene un poquito de complicación, pero lo demás no. Mientras sigan estos pasos, pues no se nos van a enredar. Ahí estaríamos con esos 4 métodos de cálculo de la depreciación.